Buenos días, estamos en Entrevista Ciudadana. Le damos la bienvenida a Asael Sepúlveda, candidato por el partido del PT a la gobernatura del estado. Estamos muy agradecidos, Asael, por tu presencia. Déjame decirte que esta entrevista está encaminada para conocer el corazón y el ser humano. Estamos muchos ciudadanos muy preocupados de que se llenan ahorita las campañas electorales de campanas, de banderas, de lentejuela y de neón, y no nos permite ver quién es la persona realmente que está detrás de ese puesto público que se ostenta. Te damos muchas gracias por tu presencia. No, al contrario, el agradecido soy yo, y gracias por esta excelente oportunidad de platicar contigo, de platicar con toda la gente que te sigue, y que, bueno, estamos encantados de participar en esta especie de operación a corazón abierto, ¿no? Por decirlo en términos Me virtuales. gustó, alguien puede apuntar ese eslogan, operación a corazón abierto, me Así gustó. Es. Encantado, pues, a tus órdenes y a las órdenes de todos. Asael, mira, vamos a empezar por la infancia. Empecemos por la infancia. Hay una frase que seguramente tú la has escuchado que se dice: infancia es destino. Sí, de don Santiago, no es Santiago Genovés, es otro Santiago, un psicoanalista muy ameritado, se me escapa ahorita el nombre. Sí, dime si no es maravilloso. Es maravilloso, sí. Yo creo que todos disfrutamos ese libro de don Santiago, ¿verdad? Y encierra una profunda verdad. Y quisiéramos saber cómo fue la infancia de Asael. Pues fue una infancia más bien en el ámbito rural, entre rural y urbano. Mi familia procede de Linares, entonces mis recuerdos de infancia tienen que ver con las gallinas, con las chivas, con los guajolotes de mis abuelos, con ordeñar las vacas, con el gusto aquel de la espuma de la leche recién ordeñada. No sabíamos que había que pasteurizarla y no la pasteurizábamos, yo creo que nos la pasábamos re bien. Y luego, en alguna parte de mi infancia, el traslado de la familia acá a San Nicolás de los Garza, donde crecí y me desarrollé, llegué hasta la adolescencia y la juventud, ¿verdad? Sin embargo, se ha de haber extrañado bastante el campo. Desde luego que sí, el campo es una constante. Yo acabo de estar en Galeana, fíjate, y disfruté enormemente los paisajes serranos, los arroyuelos, las piedras, el monte espinoso, porque eso es parte de nuestra niñez, lo traemos troquelado en el alma, y eso no lo podemos olvidar, no lo podemos dejar atrás. Aquellos juegos de la infancia donde tenía muchos árboles para trepar, de caminatas a la escuela, sin redadas, sin marchantes. Sí, fíjate que sí, a mí me encantaba subirme a los árboles, había algunos pinabetes ahí cerca de la casa, es un árbol muy quebradizo, afortunadamente nunca me pasó nada por andar arriba de los pinabetes. Y cuando yo me iba a la escuela caminando, porque se podía, la escuela estaba a kilómetro y medio, cada vez que podía, a escondidas de mi madre, me quitaba los zapatos y me iba descalzo a la escuela, y me encantaba la sensación del suelo en los pies. Ya después que me descubría me ponía una regañada tremenda, pero yo ya me había dado el gusto de irme descalzo a la escuela. Me tocó también, y créeme que son ese tipo de detalles que mucha gente se está perdiendo. Así es. De ese contacto directo con la tierra y la naturaleza. Qué padre que tú lo tuviste. Eso es maravilloso, sí. Cuéntanos personajes que tú hayas disfrutado y hayas querido ser de niño. Ajá. Bueno, juegos de la infancia. Juegos de la infancia, pues los juegos de la época, o sea, jugábamos a las canicas, jugábamos al trompo, jugábamos al valero, eran los juegos de aquellos años, o de hacer un carrito y las rueditas eran las tapas de los... de los las avalanchas. Las avalanchas y ese tipo de cosas. Esos eran nuestros juegos de la infancia. Y yo lo que recuerdo de mi niñez es que lo que se jugaba en el recreo, porque fíjate otra cosa muy importante, salíamos al recreo y salíamos a jugar. Hoy veo que los niños salen al recreo a hacer fila para comprar chatarra en las mismas cooperativas escolares. En aquellos tiempos no había tal cosa como la cooperativa escolar, salíamos a jugar, a correr, a jugar a los encantados y a organizar un partido de béisbol. El fútbol no tenía todavía mucho lugar entre nosotros, era el béisbol lo que nos mantenía entretenidos. ¿Estás de acuerdo conmigo que los juegos de la infancia, esos juegos que nos hacían jugar y ponernos de acuerdo con otros amiguitos, con otros niños de otras edades, de alguna manera estimulaba muchas actitudes, muchas aptitudes? Así es. Que ahorita los jóvenes y los niños no están desarrollando por el tipo de juegos que practican ahora. Sí, y de repente nos organizábamos para jugar a las carreras, o para ir al arroyo a pescar sardinas, o para ir a actividades diversas, pero siempre andábamos en grupo.
siempre andábamos en grupo por ahí en la placita cercana a la escuela, siempre andábamos todo el grupito de niños jugando, ¿verdad? Hasta el oscurecer, que nuestras madres nos llamaban ya a recogernos. Bueno, no quiero que a las personas que nos escuchen les parezca que estamos enamorados de los ayeres, pero hay muchas evidencias de que aquellos ayeres eran realmente muy hermosos. Asael, sí. ¿Recuerdas los programas de televisión? ¿Cuáles eran esos programas de televisión que Asael disfrutaba? Fíjate que para bien o para mal, en la casa paterna la televisión llegó tarde. O sea, vivíamos nosotros en las orillas de San Nicolás, no siempre había energía eléctrica. Oíamos radio, pero la televisión nunca fue una prioridad. Yo me acuerdo mucho cuando estaba yo en tercero de secundaria, estaban los Juegos Olímpicos del 68. Y recuerdo que en ese tiempo salíamos de la secundaria a la 1 de la tarde, entrábamos a las 8 y salíamos a la 1. Mientras duraban los Juegos Olímpicos, los maestros determinaron que saliéramos de clase a las 11 de la mañana, con la condición de que el día siguiente platicáramos de qué se habían tratado los Juegos. Pues yo no los veía porque no había televisión en casa. Y lo más interesante es que los maestros no me creían. Decían, ¿cómo que no hay televisión en tu casa? Todo el mundo tiene un televisor. Pues no. O sea, no estaba en la cultura nuestra. Vino a ver televisión en casa hasta que pues, yo entré al bachillerato. Antes no había televisión, de manera que no te puedo platicar mucho de los programas de televisión de mi niñez porque no había tal cosa, ¿verdad? Puedo recordar las transmisiones de béisbol que conducía Chabelo Jiménez o los programas de Chabelo Jiménez y Felipita Montes, de aquellos programas en la XT de Honorato Gutiérrez, de las noticias de la XFB Radio, pero era el radio. La televisión llegó tardíamente a mi vida. Y Asael, la familia, los hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas hermanas? ¿Qué papel juegan tus hermanos todavía en tu vida? Fíjate que yo tengo 3 hermanas, 2 de ellas mayores que yo, y tengo 2 hermanos, ambos menores que yo, ¿verdad? Entonces, una familia de 6, muy unida. Mis padres pues estuvieron juntos hasta el final de su vida. Mi madre murió hace cosa ya de 4 años, mi padre murió hace 2 años, pero 2 viejos muy unidos siempre en torno a los valores familiares. Y una cosa muy interesante que me adelanto porque no sé si lo traes en tu batería de preguntas. Me leíste el pensamiento, estoy casi segura. El tema bueno, qué valores impulsaban los padres. Yo tuve algo que considero una suerte extraordinaria. Fíjate, mi padre se formó en las raíces del protestantismo y mi madre siempre conservó su raíz católica. Entonces yo crecí escuchando versiones que finalmente aluden al mismo Dios, al mismo Salvador de la humanidad, pero con enfoques distintos. Y eso me enseñó a ser respetuoso de todas las creencias religiosas. Y disfruto de la misma manera estar en una iglesia católica que cuando me han invitado a estar en ceremonias protestantes, he estado en una sinagoga y por supuesto he inclinado mi frente en una mezquita musulmana alguna vez que estuve en Tierra Santa, ¿verdad? Que no me quise perder de esa experiencia, pero con el mismo respeto porque alude, a mi entender, al mismo creador del universo, a la misma escala de valores. Finalmente es un continuo las 3 grandes religiones de Occidente, desde el judaísmo, el cristianismo y por supuesto la creencia musulmana. Sí, y en realidad las religiones todas te enseñan el amor al prójimo. Así es. El amor a la proximidad, a la naturaleza, a Dios, en la promoción de las cosas buenas. Al concepto de que todos somos uno al final del camino. Donde yo tendría algunas dudas es en algunas creencias que en nombre de ese amor a la divinidad dicen vamos a matar unos cuantos prójimos para pues, los que no creen en la divinidad nuestra. Entonces yo creo que ya esa es una perversión de las cosas. Sí, lo malo no son las religiones, son cuando son los fanatismos. ¿Verdad que sí? Los fanatismos. Los fundamentalismos. Los fundamentalismos. Así Tu padre, Asael, ¿qué papel juega tu padre en la formación a llegar a la persona que eres? Bueno, ¿alguna anécdota que nos puedas compartir? Bueno, desde luego el padre siempre es una figura definitoria. Yo lo recuerdo como un hombre siempre muy dedicado al trabajo. Para él el valor supremo creo que fue el trabajo. Había que trabajar, había que esforzarse para ganarse las cosas cotidianas. Y su gran crítica siempre fue hacia la gente que no trabajaba o que hacía mucho dinero a su entender sin haberse esforzado lo suficiente. Creo que esos fueron sus valores fundamentales. Y lo recuerdo al final del día hablando del trabajo, hablando de la necesidad de esforzarse y casi siempre platicando alguna escena que había leído en la Biblia, porque siempre
él procuró, lo que yo recuerdo de mi niñez, siempre procuró tener una Biblia en casa. Y de repente yo también me daba mis asomadas ahí a la Biblia, a la versión de Reina Valera, que entiendo que es una de las más leídas. De las más leídas. Entonces con él aprendí aquella historia de Jonás y la ballena, que no había que perder nunca la esperanza, o de Daniel en el foso de los leones, de que si uno tiene fe en que va a salir adelante, aún con los leones enfrente, aún en las peores condiciones. Aún en las peores circunstancias, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue esa devoción al trabajo, ese culto a la honestidad, a ese tipo de valores de solidaridad, es lo que yo recibí de mi padre. ¿Una experiencia de tu infancia que te haya marcado, que la recuerdes por siempre, Asael? Bueno, pues yo creo que podríamos recordar muchas. Probablemente cuando estaba yo en segundo de primaria, la profesora Gloria, que la recuerdo siempre vestida de negro, fíjate, nunca había reflexionado sobre eso, siempre vestida de negro. En alguna ocasión nos encargó, estábamos allá en Linares, que debíamos dibujar alguna escena con pajaritos y florecitas y demás. El problema es que no teníamos lápices de colores en casa. Y me acuerdo que tuvimos que ir a caballo a una comunidad vecina donde vivía mi tío Fidel, porque él tenía colores. O alguien recordaba que él tenía colores. Era una cajita de que es de 6 colores. Y ya no me acuerdo. Que tenían el tigre, un león o algo así, que estaba abierto con una sonrisa. Exactamente, sí, los recuerdo. Y yo me acuerdo que algunos compañeros afortunados tenían cajitas de 12 colores. Bueno, pues el tío Fidel solo tenía una cajita de 6 colores, pero además pues creo que faltaba ya alguno de los 6 colores, o algunos colores. De todos modos, yo pude presentar mi dibujo, pero me costó ir en la noche hasta la casa del tío Fidel, porque en la familia era impensable que alguien fuera a la escuela y no llevara la tarea. Entonces, yo creo que también ese tipo de... El cumplimiento de la responsabilidad. La disciplina. Si no lo dejes para mañana, lo que tengas que hacer hoy, ¿verdad? Sí, porque la escuela no solamente te enseña 1 más 1 son 2. Así te es. enseña la responsabilidad de cumplir con eso, de hacerlo. Exactamente. Sí. Asael, tu madre. Bueno, mi madre de raíces católicas, muy dedicada siempre a las tareas del hogar y siempre muy amorosa. Y yo me acuerdo, y algunos de mis compañeros de juventud que se los platicaba no me creían. Yo les decía que cuando yo llegué a la adolescencia y empezaron las primeras llegadas tarde a casa, que había de repente regresos ya tardíos, mi madre tenía la costumbre de acostarse en mi cama para asegurarse de despertar a la hora que yo llegaba. Y abría los ojos y no había manera o sea que ni chanza de llegar tarde. No, de llegar de puntillas, ¿no? Pero además lo que recuerdo, y esto es lo más notorio, despertaba y no era ¿por qué llegaste tan tarde? O no, despertaba y me decía, ¿ya cenaste? ¿Quieres que te haga algo de cenar? Y pues yo con toda la culpa a cuesta, ¿verdad? Por estar llegando a las 2, 3 de la mañana. Pero describo esto porque era a lo mejor una típica madre mexicana muy dedicada a su familia, muy dedicada a sus hijos y siempre sin hacer una reclamación, sin hacer un cuestionamiento, ¿verdad? Siempre preocupada por nuestro bienestar. Ese es el recuerdo más importante que tengo de ella. Wow, qué hermosa anécdota, qué hermosa eres. Debo agradecerte esa apertura del corazón, que nos compartas estas experiencias. Debo decir que me inquieta un poco las damas así de espíritu feminista que escuchen eso, probablemente estarán pensando lo peor de mí, pero no, déjame decirte así era mi madre, que de alguna manera el feminismo está ligeramente mal entendido. No desdeñamos o negamos todo puede ser. La idea, y mucho menos esas mujeres que nos forjaron al fin de cuentas. Así es. Asael, todos de niños tuvimos juegos, fantasías, teníamos un personaje favorito, ¿te acuerdas de Batman, Superman, claro. los Cuatro Fantásticos? ¿Qué personaje de la infancia a Asael le hubiera gustado ser? Ya que tocaste la infancia, nada más algo que debía. Santiago Ramírez es el autor del libro Mira Infancia que te quedaste, es Destino. que Oye, te quedaste es que no me pensando. puedo yo quedar. Que Santiago Genovés, no era Santiago Genovés, es otro Santiago. Y hasta ahorita, Santiago Ramírez, Infancia es Destino, editorial Siglo XXI, colección Psicología, Ideología y Ciencia. Bien, entonces me decías de la infancia,
de los personajes. Mis personajes de la infancia. De los juegos de nuestra infancia, ese personaje fantástico que Asael soñaba de niño ser. Yo creo que es una mezcla de distintos personajes. Desde luego que estaba presente el llanero solitario, que era un gran personaje de aquella época. En su caballo Silver, ¿no? Con su fiel toro a un lado. Desde luego Superman, el hombre de acero, el hombre al que nada le podía hacer nada, a no ser la piedrita verde, esa la kriptonita, ¿verdad? Y Batman, que siempre me pareció un personaje más oscuro, más débil, ¿verdad? Yo creo que Superman fue más definitorio, junto con el llanero solitario, ¿verdad? Por aquel dominio que tenía del campo y del caballo aquel hermoso en el que lo dibujaba. Supongo que porque lo relacionabas con esa infancia del campo, los animales, los caballos, las vacas y las gallinas. Sí, con todo eso lo relacionaba. Entonces yo creo que el llanero solitario también fue un personaje muy atractivo. Una pregunta, Asael. ¿Es Asael la persona que soñaba de niño? Yo creo que sí. Mira, te voy a decir una cosa muy importante, y esto lo entenderán mis compañeros varones que hayan brincado los 30, los 40. De pronto, cuando uno cumple una década de vida, como que hay una especie de balance interno, y uno se hace esa pregunta. Y yo creo que siempre nos quedamos un poquito más atrás de lo que quisimos ser. De niño yo soñaba con los héroes de la patria. Pero decía, bueno, eso no puede ser porque los héroes se dan nada más en tiempos de revoluciones y de luchas armadas. ¿Qué personaje? ¿Qué de los héroes de la patria? Un Juárez, por ejemplo, que en la historia oficial siempre era el niño pastor humilde, huérfano, que tuvo que crecer fuera de su casa, que cuidaba chivas y llegó a presidente de la República. O sea, era el sumum de la realización y del éxito, ¿no? Y como nos dibujaba la historia oficial, un Emiliano Zapata con el fusil en la mano, aquel sombrerote sureño. Los niños héroes. Los niños héroes, la historia de los niños héroes, ¿verdad? Que a edad temprana se pudieron sacrificar por la patria. Esos eran los héroes de la infancia, ¿verdad? Esos eran los modelos a seguir. Pero bueno, tu pregunta es si yo creo que he llegado a lo que yo soñaba de niño. Así. Yo creo que nos falta mucho. Mira, yo creo que lo que se llama equilibrio es equivalente a la muerte. Para que haya vida tiene que haber desequilibrio. Es decir, yo me muevo porque deseo tener algo que no tengo. Es la incompletud, la sensación de desequilibrio es lo que nos mueve. Si yo dijera, ya llegué, pues ya me puedo morir mañana, ¿cuál es el problema? Ya no me queda nada que hacer, ya terminé. No es mi caso, me faltan muchas cosas por hacer, creo que hay muchas cosas que remediar, mucha gente con la que platicar, muchas conversaciones como esta que sostener, muchas interacciones con la gente que nos ve, muchas inquietudes, muchos cuestionamientos. Gente que nos vea dirá, yo estoy de acuerdo, pero mucha gente va a decir, no, está equivocado y voy a escribir aquí en la red social que eso está mal. Esas interacciones hay que vivirlas, todo eso nos falta para llegar esa confrontación, en la confrontación de ideas se da el conocimiento. Exactamente, porque dicen que donde hay dos que piensan igual, pues uno está de más, ¿verdad? Alguien no está pensando. Uno solo bastaría, así es. Así es, pero no, ya concretando tu pregunta, si creo que he llegado a estas alturas de mi vida a lo que yo soñaba en mi infancia, pues no, me faltan muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer. Y esa sensación es un gran estímulo. Asael, seguramente esos juegos de niño eran compartidos con otros niños. ¿Conserva Asael esas amistades de la infancia? Fíjate que muchos de ellos era con mis primos, a los que afortunadamente sigo viendo y me llevo muy bien con ellos. Con algunos de repente se van a otras ciudades, andan en otras dinámicas. Yo no los veo uno con la frecuencia que uno quisiera, pero sigo viendo a mucha gente de aquellos años, de aquellos lejanos años de mi infancia, ¿verdad? Porque ya llovió. Fíjate que las preguntas que te estoy haciendo, Asael, no son arbitrarias. Hicimos una convocatoria en las redes sociales y nos enviaron más de 500 preguntas. No me digas. Entre videos y también en correo electrónico hicimos una criba. Seleccionamos las preguntas que se repetían y estas son las que te estoy haciendo. Una pregunta muy interesante de una de las personas que participó en estas preguntas. Hizo esta, que quiero hacértela. Si tú fueras niño, ese niño que recuerdas, Asael, y estuviera en una situación, circunstancias electorales, en momentos electorales como este, y tuviera la oportunidad de preguntarle a un candidato a la gobernatura de su estado, ese niño, Asael Sepúlveda, ¿qué le preguntaría?
Que si puedo ver de frente a un niño y decirle que estoy haciendo lo que me toca, si estoy asumiendo mi compromiso, si creo que el día que me muera voy a poder decir hice lo correcto. Eso es lo que yo le preguntaría. Si creo que estoy haciendo lo correcto en este momento. ¿Y? Yo creo que sí. Porque mira, uno de los temas, y claro, yo lo he bordeado porque esta es una conversación a corazón abierto. Una de mis grandes preocupaciones es la educación. Y creo que no estamos haciendo lo suficiente para la educación. Hay muchos países, estamos en el lugar 62 en el nivel educativo del mundo. Nos gana por mucho Finlandia, nos gana por mucho la Unión Europea, nos ganan por mucho Estados Unidos, nos gana por mucho Rusia. ¿Sabes cuál es el país con más años de escolaridad en el mundo? Y lo dice la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Está publicado. Cuba. Tienen 18 años de escolaridad, 19 en promedio, por arriba de la Unión Europea. En México, el 4% de los niños siguen sin tener acceso a la educación primaria. Y eso es triste. Eso es muy triste. Y luego se va reduciendo el porcentaje hasta que el porcentaje de profesionales que llegan a tener un título universitario es verdaderamente pequeño. Estamos muy atrás. Entonces, ese niño que me pregunta, 4 de cada 100 de esos niños no tienen acceso hoy a la educación primaria. Fíjate que pues me gustaría seguir avanzando en esta entrevista. Adelante. Y entrar a otra etapa sumamente interesante de nuestras vidas, que es la adolescencia. Muy bien.